Bien, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que nos sintonizan también a través de la red del Facebook, nuestra página Ana Peña. Muchas gracias por estar ahí. Saludos para ustedes. Quiero saludar a Indira, allá en Toledo, España, que yo sé que está ahí. Y gracias también a esos hermanos que nos sintonizan de Venezuela también. Gracias a nuestra hermana Keila de Puerto Rico. Como no, a Joanny García también, de Boston. Muchos saludos para usted. Gracias por acompañarnos en esta programación a los pies de Jesús. Recuerde que transmitimos todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Le espero. Hoy tenemos una interesante entrevista junto a la pastora María Magdalena Cedeño, quien está al frente de la 8ª MI en el sector de Villa Cerro. Le invito a mantenerse ahí, que ya entramos a la entrevista de hoy. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Tú no me cambias para amarme, tú me abres campo al sol. Gracias Jesús por tu cruz. Enséñanos a amarte cuando tú nos amas, Padre. Pies de Jesús, expresa, ideado del corazón de Dios para sirve a usted y los suyos. Bien, mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por mantener la sintonía con esta programación a los pies de Jesús. Programa este que se transmite todos los viernes de 6 a 7 de la noche a través de Misionera FM desde Higüey, República Dominicana. Gracias mil a esos hermanos que nos sintonizan a través de la página del Facebook, nuestra línea, Anel Peña. Ahí también nos puedes sintonizar desde cualquier país del mundo y también a través del YouTube. También estamos, todas estas entrevistas las pueden encontrar allí en nuestro canal de YouTube, Anel Peña. Señores, como lo prometido es deuda, me he dicho antes de esta pausa musical, tenemos hoy con nosotros la pastora María Magdalena Cedeño, cariñosamente la pastora Mari, quien está al frente de la 8ª Iglesia MI en el sector de Villa Cerro, valga, verdad que sí la promoción. Y en esta tarde queremos dar la bienvenida a esta programación a los pies de Jesús. Bienvenida, mi querida pastora, a esta programación a los pies de Jesús. Muchas gracias, amén. Muchas gracias. Gracias porque me da la oportunidad de estar en tu programa. Muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, querida pastora, a usted también por aceptar nuestra invitación. Hay un tema que yo sé que va a ser de mucho provecho para todo el que nos está sintonizando a través de su radio en su casa, para que nos está sintonizando a través de la www y para cualquier parte del mundo donde se encuentra, que es el tema del perdón. Y yo sé que los pastores siempre tienen mucho que decir sobre estos temas, porque a diario se están codeando en la iglesia, ¿verdad? Y en donde quiera que vamos, a veces hasta nosotros mismos somos objeto de una ofensa. Y tenemos que saber cómo vamos a enfrentar en el momento la situación que se nos ha presentado para salir airosos, para salir victoriosos de cualquiera que sea la circunstancia que nos toque atravesar. Y por eso queremos hablar o tocar el tema del perdón en esta tarde. Pero antes de Pastora María, queremos ver si refrescamos lo que es el concepto sobre el perdón o perdonar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, Anel, mira, el tema del perdón, como bien tú decías, es amplio y
Para mí el perdón, en mi humilde opinión, es como una gracia que en primera instancia nos otorga el Señor a nosotros. Y digo que es una gracia porque gracia es algo que uno no merecía, que no merecíamos. Y el Señor optó por borrar todos los pecados que teníamos y aceptarnos tal y como estábamos, Amén. tal y como éramos. Él no nos exigió ninguna condición, sino que cuando mandó a su hijo a morir, precisamente fue para perdonar todos los pecados. Amén, amén, amén. Yo sé que en esta tarde también hay muchos amigos que nos están escuchando ahí y no se sabe hasta qué profundidad ellos han llegado en cuanto al pecado se refiere. Quizá unos que son homosexuales, otros que lesbianas y un sinnúmero, porque el enemigo tiene, se ha ingeniado muchas formas de cómo mantener al ser humano alejado de la presencia del Señor. Así es. Entonces, no se sabe hasta dónde están llegando estas ondas hercianas y puede haber un amigo que esté escuchando. Entonces, ¿cómo hacer o qué hacer para yo obtener el perdón de Dios después de haber sido golpeado por el pecado, pastora? Pues pareciera como tan difícil que la gente se acerque a Dios para ser perdonado. Incluso hemos tratado con personas que cuando ellos se dan cuenta que sabemos su pasado o su presente, dicen, es que Dios no me puede perdonar. Es que yo he hecho tantas cosas que Dios no puede perdonarme. Porque ellos entienden que para Dios perdonar tienen que venir blanco como la lana. Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando está sucio, para eso vino Cristo. Se quitó la ropa que teníamos nosotros, la ropa de pecado, y se la puso Él. En otras palabras diciendo, te hago limpio, te hago apto, te hago acepto a la presencia de Dios. Y nos deja limpio, nos deja libre de todo pecado. Esa es mi humilde, o sea, una de mi humilde opinión con respecto a qué debemos hacer cuando venimos sucios del mundo. Y cuando la gente se siente así sucia, cuando la gente se siente que ya no hay solución, Dios tiene respuestas a pesar de haber pecado. Dios tiene respuestas y buenas respuestas. Amén, amén. Yo sé que esto viene siendo como un vaso de agua fría a una alma sedienta, porque usted como ministra del Señor, y cualquiera de esos que nos están escuchando, hermanos, saben que el enemigo cuando toma la mente de una persona que está en pecado, le coloca cualquier cosa para tratar de que termine con su vida. Y no se sabe quién ahora mismo, ya para escuchar lo último, encendió la radio y dijo, déjame ver qué yo escucho aquí, porque tengo ya este objeto para poner fin a mi vida, o tengo esta decisión, o voy a hacer hoy, para escucharlo a usted diciendo que no importa qué tan rojo sea su pecado, Dios está presto para perdonarlo. Así es. Incluso tenemos testimonio de personas que, como tú decías, están al borde de la taza de veneno, de la copa o del lazo para quitarse la vida. Y el Señor interviene misteriosamente con alguien y no permite que se quite la vida. Y déjame decirte, Daniel, que yo no sé si es la situación que ha permitido que la gente últimamente se esté quitando la vida, cosa que nos duele, que nos duele en el alma, porque sabemos cuando una persona toma esta decisión, ahí ya la cosa es diferente, y tú tienes conocimiento bíblico y tú sabes que es así. Pero qué bueno cuando todavía la iglesia puede mantener su voz viva y los líderes y decirle al mundo que aunque a pesar de haber pecado, que a pesar de ser homosexual, que a pesar de ser lesbiana, que a pesar de haber fallado, Dios todavía tiene misericordia y está presto a perdonar el pecado sucio, por sucio que la gente lo pueda ver. Amén, amén. Hay una pregunta, pastora, que yo sé que todo el que llega a la iglesia que es perdonado por el Señor y ya está, ¿verdad? Ya Cristo lo limpió. Entonces, quizás yo haya dejado alguna secuela, por ejemplo, el que era delincuente del mundo, ¿verdad? Por allá dejó una deuda pendiente. Cuando uno llega al Evangelio ya todo prácticamente se borró o hay consecuencias por... ¿Cómo explicar esto para que los amigos entiendan que no simplemente estamos presentes? ¿Te refieres a la deuda que nosotros tuvimos, o sea, que hicimos deuda en el mundo? Consecuencia del pecado. Ok. Por ejemplo, si una persona, antes de conocer al Señor, cometió cosas que se entiende que son malas,
bueno, tiene que remunerar eso. Pero no deja de ser perdonado por eso, ¿eh? Muy bien. No deja de ser perdonado por eso. Es que el perdón de Dios no se limita, Sobrepasa. sobrepasa. Esa es la palabra correcta. Ujú. El perdón de Dios es así. Entonces, por ejemplo, el perdón de Dios exonera las consecuencias del pecado. Bueno, ¿cómo te digo? No sé qué exonera en sí lo que tú hayas hecho, porque Dios te da conocimiento para que tú sepas dónde te metiste mal o dónde me metí mal. Ujú. Él lo hace. Ahora, no te siga acusando por lo mismo, Anel. Excelente. No te siga acusando por eso. Te perdona y punto. Amén. Amén. Así es Dios. Esto es importante que uno lo entienda, porque yo he escuchado personas que son cautivados todavía por el pasado y todavía están dentro de la iglesia y están cantando al Señor. Y ya Dios hace tiempo que lo perdonó, pero ellos permanecen todavía cautivos, diciendo, sí, pero que yo recuerdo que hice tal cosa. Entonces, por eso, muy importante el aclarando que usted acaba de hacer. Entonces, hay, de todos los pecados, pastor, ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Porque Bueno, según los evangelios, amén, bíblicamente hay un solo pecado que la Biblia registra que no será perdonado, y es, tú lo sabes, la blasfemia contra el Espíritu Santo, según Mateo capítulo 12, 31 y otras citas en el Mateo Nuevo capítulo 2, 31. 31. Dice que sí, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Pero después no registra otro, Daniel. La Biblia no registra otro pecado que el Señor no sea capaz de perdonar. Muy Qué bien, bueno. muy bien. Entonces, cuando hablamos, pastora, de la blasfemia del Espíritu Santo, que yo sé que muchos amigos quizás se preguntarán, pero ok, está bien, yo soy, he hecho tantas cosas, he participado en tanto pecado, pero ahora la pastora me dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo único que no se puede perdonar. Según la Biblia. Podemos recordar a los amigos qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, para refrescarle a los amigos, la blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirles obras que son del Espíritu Santo, atribuírselas a los demonios, atribuírselas a Satanás. Eso entendemos por blasfemar contra el Espíritu Santo. Y a Jesús en sus días hubieron personas que sí, las cosas que él hacía, pues se las aplicaban a que eran actos demoníacos, según la Escritura. Pero como te decía, el único pecado que la Biblia registra que no será perdonado es este. Después, el Señor los cubre todos. Amén, amén, amén. Hay un dicho que se ha hecho muy mencionado, y tanto los amigos como a veces muchos cristianos, que dicen que Dios no escucha al impío, al inconverso. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿O escucha Dios también al inconverso, igual que al creyente? No sé. ¿Podríamos hablar un poquito de luz sobre esto? Mira, Daniel, para mí que sí. Para mí que Dios lo escucha. Al impío, Al al impío, al inconverso. sí, Dios los escucha. Ahora bien, el día pasado yo veía una entrevista de una persona homosexual y alguien le decía que saliera de ese mundo porque a Dios no le agradaba. Y él decía, yo estoy completamente seguro de que Dios me escucha porque yo oro, yo hago, yo esto, y Dios me escucha. Y la persona le decía que él, bueno, tú dices que Dios te escucha, pero yo no puedo escucharte si tú estás haciendo lo incorrecto. Yo creo que Dios lo escucha. Ahora bien, no significa que el que Dios lo escuche vas a ser salvo por eso. Si no se arrepiente, si no toma otro giro, por ejemplo, los homosexuales de lo que estamos hablando ahora, yo creo que hay consecuencias, amén. Hay consecuencias. Y Dios sí lo escucha, porque Dios escucha a todo el mundo. Tiene sus oídos atentos, dice la Biblia, al clamor. Claro está. Y aunque no le responde en el momento, pero Dios lo escucha, claro que sí. Amén. Claro que sí. Yo he escuchado personas antes decir que han estado en momentos de dificultades, al borde de la desesperación, y han clamado al Señor en su angustia, y de ahí tienen el conocimiento, tienen la entrega al Señor. Muy bien, muy Sí, bien. tienen la entrega, ahí el Señor le da a entender, aunque me has fallado, pero estoy aquí. Y Excelente. ahí, una mano poderosa, como siempre, la mano del Señor, le Amén. restaura. Amén. Qué lindo, qué tierno es que el amor de Dios no es como el amor del ser humano, Jamás. sino que sobrepasa. Va más allá. Jamás. Y gracias a Dios. Amén. 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 Y lo dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó lo más preciado.
Pastora, entonces, ¿puede Dios hacer, por ejemplo, una persona libre en contra de su voluntad? A veces yo veo, inclusive hasta predicadores que quieren como, la persona no quiere, y ellos aunque yo entiendo que hay que insistir en cuanto al llamado, porque uno entiende que ya se entra como una batalla espiritual. El enemigo le dice, no pasa a convertirte, y otra voz le dice, pasa, mientras el predicador le hace el llamado. Pero ¿puede Dios, la pregunta es, ¿puede Dios hacer una persona libre contra su voluntad? Contra la voluntad del ser humano, tú preguntas, ¿verdad? Bueno, yo creo que el ser humano debe esforzarse un poquito en ello. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. O sea que si hay personas que llegan a la iglesia, por ejemplo, incluso los pastores los doctrinamos, los bautizamos, le damos lo que se entiende que se le debe dar a una persona para que persevere, y aún así esa persona quiere seguir en el pecado, quiere seguir en su misma situación. Entonces, claro que Dios está dispuesto a perdonar. Dios hace lo imposible, hizo lo imposible, el último recurso que tenía a su hijo, lo envió para que el ser humano fuera salvo. Pero el ser humano debe reconocer y debe de permitirle al Señor que entre en su corazón y que lo perdone. Yo creo en eso. Amén. Amén. O sea que debe haber un esfuerzo de parte y parte. Dios quiere libertarlo, pero el condenado debe dejarse libertar. Amén, amén, amén. Yo me fijo que Jesús siempre cuando iba a efectuar un milagro, o sea, un enfermo, le preguntaba, ¿tú quieres? ¿Quieres Así ser es. sano? Así Y es. pareciera como algo como que carece de importancia preguntarle a un ciego que si quiere ver. Así es. Y Jesús siempre insistía en esto. Pastora, ya en otro orden, dentro del mismo perdón, pero ya en lo referente al ser humano con su prójimo. ¿Por qué se hace tan difícil pedir perdón y perdonar, pastora? Usted que tiene tanto años en el ejercicio del pastorado, puede decir, ¿por qué se hace tan difícil? A veces la gente aguanta y aguanta y regresa y aguanta. Dice, no sé, esa persona me ofendió, pero que yo no me atrevo a pedirle, mandarle la cara. ¿Por qué se hace tan difícil, pastora? Tú sabes también que cuando la persona, alguien le ha fallado y entiende que, bueno, necesita perdonarlo, pero al mismo tiempo a la mente le llega, si lo perdono, va a decir que él tiene razón. Eso pasa, eso Claro que sí. pasa. Si yo voy y lo perdono, me humillo, él va a decir, yo tenía la razón, tuvo que venir y perdonarme. Pero, bíblicamente, Anel, estamos llamados a perdonar. Estamos llamados. Aunque entendemos, porque no vamos a ser hipócritas, a veces resulta difícil acercarse a alguien que incluso no te ha ofendido, tú no lo has ofendido, perdón, y decirle, perdóname. Pero aún así, el Señor desea que sus hijos nos perdonen, porque la Escritura dice que si nosotros no perdonamos, tampoco podremos ser perdonados. Amén, amén. Eso dice la Escritura. Entonces, pastora, por ejemplo, poniendo un ejemplo para ver cómo lo damos la idea más acabada. Si yo le ofendo a usted, ¿cuál de los dos que tiene que pedir perdón? Aunque Bueno. yo entiendo que los dos, ¿verdad que sí? Pero en ese sentido, ¿cuál es el que tiene que pedir perdón? ¿El ofendido o el que ofende? Vamos a decirlo así. En primera instancia, si tú viste que ofendiste, tú debes pedir perdón. Pero en caso de que se vaya a dañar la relación de tal manera que terminemos perdiendo la salvación los dos, pues yo decidiría perdonar. Aunque, repito, no lo vamos a poner como para que la gente, no, es un poquito sabiendo que alguien me ofendió y que yo tenga que pedirle perdón ahora. O sea, me ofendió y ahora yo tengo que también pedirle perdón, pastora. ¿Es así, pastora? Es así. Ayúdeme ahí, es así. Es así, Anel. Si vuelvo y yo te digo lo que te digo ahorita, si tú viste que ofendiste, Anel, Lo correcto es hacerlo. valientemente debes ir y ponerte a cuentas con tu hermano. La Biblia dice incluso que si tenemos ofensa los unos con los otros, ni siquiera las ofrendas debiéramos llevar al altar, porque el Señor no las recibe. Esto es más delicado, ¿no?, de lo que nosotros nos imaginamos. Cierto. Esto es muy delicado. En la iglesia se deben hacer cultos solamente para eso, de que la gente se perdone, y que no solamente se perdone de un abrazo y punto. No, que se
practique si realmente nos hemos perdonado. Porque tú decías al principio de la entrevista que todos, en alguna forma, ofendemos. Todos. Todos, Anel. Aquí no se escapa nadie. Todos en algún momento le hemos fallado a Dios o a nosotros mismos, nosotros con nosotros. Pero no se puede quedar esto ahí. No se debe quedar ahí. Lo correcto es que si hay algo que ha sucedido entre nosotros, debemos perdonarnos. Si no tenemos el suficiente valor, Señor, tengo que haber campaña de oración, ayuno, Señor, rompe, quita, porque esto no me va a ayudar a dar un paso más adelante. Porque aunque para la gente quizás yo esté bien o tú estés bien, si estamos ofendidos en él, estamos mal. Amén. Amén. Así es. Recuerde usted que nos está sintonizando ahora. Estamos conversando con la pastora María Magdalena Cedeño, mejor conocida como la pastora Mari, de la octava iglesia, o de la iglesia octava de la MI, en el sector de Villacerro. Pastora, alguien decía en una ocasión que quien ofende, ¿verdad?, y espera que el otro venga a pedirle perdón, como cuando alguien se toma un veneno y espera que el otro muera. O sea, corroborando con lo que te está diciendo. De manera que estoy 100% de acuerdo con usted. A veces otra persona me ofendió a mí y yo esperando que venga a pedirme perdón. Si yo me siento ofendido, el que debo de ir soy yo, porque el que tengo problemas soy yo. Siento ese peso y como que no puedo dormir, se me va el sueño. Entonces debo de resolver el problema lo más pronto posible. Y es falta peligroso, ¿eh? Porque si la muerte viene. Sí, porque solamente pensamos en lo que puede causarnos. Bueno, el daño que me causó en mi corazón, tengo ahora llamatura, pero ¿y si la muerte llega? Y estamos así. ¿Qué puedes hacer caso? Se puede dar el caso de que estemos en esa situación que de repente un paro que nadie quisiera, ¿verdad? Pero se puede dar el caso. Que de hecho, pastora, en muchas de las enfermedades, a veces que le acontecen a las personas, a veces por ofensas y rencores que ya han echado raíces de amargura. Falta de perdón. Algunos médicos también le han dicho, ¿usted ha tenido algún problema con alguien? Pasó un mal momento, se enfadó de manera fuera de lo normal, cuando a veces la gente le da un ataque o le sube la presión. Yo tengo O sea que, tenía un vecino, Anel, cerca de donde yo vivo, cerca de donde tú fuiste. Y esa persona estaba corrigiendo a su hija. Y le dio algo, salieron paramédicos con él, y no llegó al médico. En el camino se murió. En el camino se murió y no tuvo oportunidad. No era creyente, claro, era una persona inconversa, pero así como esa persona le dio esa malestar que le dio, le dice que fue un paro cardíaco, que le dio, la ira que tuvo le produjo ese paro cardíaco y se fue y no le dio tiempo a nada más. triste. A nada más. Triste. O sea que la falta de perdón o el aprender a perdonar puede llevarnos a esas cosas. O sea, que puede generar una enfermedad en la persona. Así es. Alguien contó, me llega a la mente, en una ocasión, alguien era un chofer como de esto de tren, que tenía que ver con las máquinas y con lo, ¿sabes que eso es por control, por torre de control, esos trenes en un país? Y dice que en una ocasión él descuidó cuál era su compromiso de controlar y movió y giró el tren o las vías donde no era y atropelló a una familia completa en un automóvil. Y dice que él, bueno, pues nadie se dio cuenta en la empresa que él había sido el causante, él se quedó callado. Pero ¿qué pasa? El joven se convierte. Él dice, ahora lo único, Dios me perdonó, yo siento el perdón de Dios, pero me siento como culpable de que esa familia perdiera la vida por la irresponsabilidad mía. Dice que un día sintió ir a visitar a alguien que estaba, él cayó muy enfermo y de repente llega alguien a visitarlo. Cuando llega alguien a visitarlo dice, yo me convertí a Cristo y yo antes de morir quiero que confesar un pecado. Y qué bueno que usted llegó, porque yo quiero que por lo menos te me ayude. Santo Dios. Y cuando comienza a confesarle el pecado, a confesar esa culpa que él sentía por esa familia que le perdió la vida, por su irresponsabilidad en el trabajo, dice que él comienza a decirle, yo estaba, recuerdo una noche ahí, me tocó a mí controlar las vías del tren
Y en eso, no sé, con unos amigos charlando, se crucé la vía contraria y el tren arrolló una familia. Y yo quisiera ver cómo yo puedo encontrarme con esa familia. Y lo más lejos que esta persona tenía era que con quien estaba hablando dice, eso que murieron arrollados era mi padre, mi madre Bendito sea y mis Dios. hermanos, que murieron todos. Yo te perdono. Oiga, qué lindo. Aleluya. Qué lindo. Gloria a Dios. Yo leí esa historia, que fue una historia real que pasó. Yo digo, señores, cuando Dios, el ser humano solamente tiene que estar dispuesto. ¿Cuánta gente en cama, Ay, sí. casi a punto de la muerte, pero tienen una ofensa? Que fíjese que todo comienza con una ofensa, ¿verdad? Después Como algo pasa pequeñito, a quizás un un pequeñito. rencor. Y eso se convierte con raíces de amargura. Y las raíces que se hace se expanden. Sí. Se expanden y quién sabe hasta dónde pueden llegar. Es más fuerte. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que tenemos que arreglar eso. Pero rápido, pero ya. Amén. Así es, amén. Entonces, pastora, dicen que el que perdona y no olvida no ha hecho nada, pastora. ¿Eso es cierto? ¿Hasta qué punto? Que el que perdona... Esa Porque, pregunta sí ha sido controversial. porque mire, a mí me han ofendido personas y yo le he perdonado, pero mire, yo lo recuerdo. Claro que sí. Entonces, porque ¿cómo? una mente no se le va a uno, una mente está ahí. A menos que tú te vuelvas loco en él. ¿Cómo arreglar eso ahí? Que el que perdona y no olvida no ha hecho nada. No. La gente lo ha malinterpretado. Si alguien es ofendido, por ejemplo, tú me ofendes y ahorita se termina la entrevista, yo voy a mi casa y tú te quedas para la tuya. 10 años después nos vamos a ver. Y obviamente, no te voy a recordar con dolor si te perdoné. Pero claro que voy a recordar. Ese fue el que me metió el pie para que yo me cayera. Bueno, ya usted sabe, amado oyente que está escuchando, uno puede perdonar, pero eso no lo recuerda cada vez que ve a la persona. Y no significa esto que te lo ha perdonado. Recordar sin dolor. Recordar sin dolor. Es la llave. Pastora, entonces, ¿cómo lidiar con esa ofensa que ya han pasado a rencores y también ya han echado raíces? Que dicen, yo quiero perdonarlo, inclusive hasta ministro. Se lo voy a decir calladito, más bajito, para que nadie me escuche. Hasta ministro con raíces de amargura en contra de otro ministro. Entonces, ¿cómo lidiar con esto ya que ha echado raíces de amargura? ¿Qué hacer, pastora? Diga algo. Bueno, en primer lugar, nosotros como ministros del Señor debemos cuidarnos de por qué causa puedo causarle raíz de amargura a otro ministro. Debemos cuidar eso. Pero no estoy diciendo con esto que se deban crear las raíces. Si se pueden evitar, muchísimo mejor, Anel. Porque antes que otra cosa somos siervos de Dios. Y usted decía ahorita que todo comienza con una pequeña ofensa, ¿verdad? Exacto. Que se puede remediar a tiempo. Entonces, si alguien como ministro entiende que otro ministro le ha fallado, lo correcto es, si no tiene la suficiente sabiduría o madurez para enfrentar esto, debe buscar ayuda. Porque un ministro tiene que ministrar Santa Cena y es fuerte. Un ministro tiene que bautizar, tiene que presentar niños, tiene que predicar todas las semanas. En algunos casos yo no predico todas las semanas, le doy oportunidad a los miembros de allá que predican, que me ayuden. Pero tiene que vivir en el ejercicio. O sea, tiene que vivir ministrando. Tiene que vivir ministrando. Y pusimos el caso del ministro, de un ministro, por poner un caso cualquiera, pero podría ser quizá de un hermano con una hermana con otra hermana en la sociedad de la dama, podría ser también un joven, un músico con otro músico, o Sí, también porque un evangelista con otro evangelista. Las cosas pasan y tú eres miembro de una congregación, tú sabes que en las congregaciones pasan situaciones. Lo correcto es, como te decía, Nel, ¿Cómo sanear que eso? si ya pasó y aún no se ha sanado, aún se siente que hay heridas y que hay raíces, si no tenemos la suficiente madurez, repito, para poder lidiar con eso, si tenemos que buscar ayuda, busquemos ayuda. Hablar con su pastor, su Sí, pastora. hay que hablar con quien sea, pero hay que sanar, porque no se debe, no está bien. Ministrar con esos rencores no está bien. Muy bien, o sea que para ser libre, eso será lo primero. Buscar ayuda en para... primera instancia,
Sí, debe de buscar ayuda. Y como yo te decía al principio, Nel, a veces no podemos negar que el perdonar quizás no sea tan fácil, porque no podemos ser, quizás no sea tan fácil, pero yo creo que no es imposible, yo creo que se puede, Amén. yo creo que se puede, y ejemplo tenemos de quien perdonó y perdonó por completo. Amén. Amén. Bueno, hay tantos ejemplos en la Biblia muy importantes para que nosotros, cada cual de acuerdo a la enfermedad se aplique la píldora, ¿no? Amén. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya refiriéndonos al perdón entre la pareja, pastora, ay, sí, es otra área que no se nos puede quedar. El perdón entre parejas. ¿Cuántas parejas, verdad, pastora, que están quizás ofendidos y que están guardando, como el que va guardando una alcancía? Y yo sé que todo el que está escuchando sabe lo que es una alcancía, ¿verdad? Que tiene un pequeño hueco donde usted va vertiendo moneda hasta que llena hasta arriba. Ya cuando está llena, ya usted logró su objetivo. Pero en este caso, esas parejas que quizás han ido guardando ofensa y que han ido guardando, y dice, wow, me ofendió ayer, pero no te apures. Y lo van guardando ahí, lo van guardando. Pastora, ¿cuáles son, qué hacer ya en esa situación donde ya el esposo, si ve que llegó la esposa, no quiere ni verla, sale hasta para la otra puerta, o duerme uno para opuesto, uno para la cabeza, otro para los pies, y entonces son los que ministran, ¿no? Fuerte, amén. ¿Cómo entrarle a esa situación? Si a veces la esposa, porque a veces hay uno que es más, diríamos, más flexible y dice, pastora, yo le he puesto el plato de todas formas, pero ese hombre no entra en ninguna. O también puede ser el hombre, yo le he puesto el plato a esa mujer de todas formas y no entra en ninguna. ¿Qué consejo usted le recomienda a esa pareja que ya está a punto de tirarse toda la borda? Bueno, en cuanto a que llegan al punto de que ya duerme uno para los pies y otro para la cabeza, ya no son capaces de dormir como debieran, hay un tremendo problema. Que lo correcto sería dormir los dos para el mismo lado. Claro, sea para sí. los pies, pero los dos. En el momento que se decidan, que se pongan los dos a la par, no la cabeza para un lado y los pies, no, porque ahí está mal. Yo diría que mi esposo siempre decía eso, que él cuando le tocaba lidiar con esos casos de pareja y eso estaba sucediendo, porque sí sucede. Él decía, mire, usted no sabe, mi esposo le decía así, cuando ustedes hacen eso, ustedes están permitiendo que el amigo se meta en el medio y haga él la labor de pareja. Haga él la labor de pareja. Mi esposo decía así. Eso trae problemas a él y no podemos pasarlo por alto. No lo podemos pasar por alto. Yo predicaba el domingo allá en la iglesia y le daba unos tópicos en ese sentido. Y yo le decía a las parejas, incluso, le puse algunos ejemplos de cómo deben caminar incluso en la calle. Una pareja de esposos que vaya para la iglesia debe ir de la mano. A menos que vayan en un motor, en un vehículo, pues se vean bien, vayan de la mano, pero se ve horrible que la gente vea que va uno detrás, sea cual sea, y el otro delante, como que dice, eso no me pertenece, eso no es conmigo. Que muchas veces se ve en el caso del hombre que va adelante y la mujer atrás con los niños, ¿no? Muchas veces. Se lo dijiste tú, Anel, eso no lo dije yo, por si acaso. Sí. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Yo sé por qué la pastora lo aclara, porque sabe que uno como ministro, ¿verdad? Que sí, tiene que ser claro, para que nadie vaya a pensar que lo está diciendo por nadie específico. Lo dije yo. Muchas veces aciertan, pues yo lo he visto, pastora, siempre el hombre adelante, caminando como un teenager, digo como un teenager porque va bien pimpiadito. ¿Y quién lo pimpió? Con su camisa. ¿Quién lo pimpió? Esa que viene atrás con los niños al hombro. Fue la que pimpió. Sí. Entonces es mejor, se ve bien, o sea, aparentemente el hombre limpiecito, como que no tiene compromiso, bien pimpiadito, como decíamos. Y la mujer atrás con todos los niños, con uno de brazo, con dos arreguindados la falda. Y uno atrás porque ya camina. Pero pastora, ahí mismo entra otra pregunta. ¿Sería así cuando tenían amor? Ay, Uno adelante y amén. otro Ay, tú me atrás. estás metiendo mi problema, en serio, aquí. Suéltese, pastora, que usted no sabe Claro que a no, dónde está claro. llegando este anillo, a qué dedo está llegando este anillo. Claro que no es así. Mire, cuando tienen amores, a veces hay que separarlo.
A veces que si no se intentando, van a crear problemas. Sí, a veces que estamos apartando, porque es tanto amor que empalaga a veces. Pero eso debe continuar. Ese amor que le está sobrando en el noviazgo, deben llevárselo después que tengan 5, 10 años, 15 años. Para cuando le haga falta del camino. Claro, claro que sí. Pero está pasando a él, a veces nos da tristeza. ¿Sabe que cuando hacemos así, como decíamos, que la pareja debe caminar y dormir en unión, en unidad, le damos gloria a Dios con eso? La gente glorifica a Dios por cómo tú andes en la calle con tus hijos, con tu esposa. La gente glorifica a Dios. O no lo hace por la forma también que te conduzcas. Muy bien, muy bien. Entonces, esos predicadores, pastoras que se van de campaña larga a predicar. Usted me está metiendo en problemas. No, Pastora Mari, mire, es que hay muchas cosas que hay que tocar y precisamente esta programación a los pies de Jesús ha nacido con ese objetivo de traer pastores para que hablemos de cosas que están pasando y que se están obviando, que no se están quizá poniendo el dedo en la llaga, pero yo sé que aquí a través de Misionera FM llega a todas las iglesias y con el permiso de todos los ministros, ¿verdad que sí? Pero la ministra de turno ahora, nuestra querida María Magdalena Cedeño, es la profeta de turno. Así que pastora, digan lo que se sienta decir. Y yo sé que los pastores que están ahí dicen, bueno, se aproveche Mari, que luego no le quitamos nosotros cuando vayamos a los pies de Jesús. Cuando una persona está ministrando, le toca ministrar por diferentes congregaciones y tiene una agenda muy ocupada, muy llena, tiene que ser cuidadoso para no dañar una cosa, arreglar una cosa bien bonita y entonces dañar la otra. ¿Cómo así? ¿Cómo así arreglar una cosa? Por ejemplo, si es en el caso de un pastor, vamos a poner un pastor, tiene tantas ocupaciones que el tiempo no le alcanza para su pareja ni para sus hijos. Quizás la gente que no sepa lo va a ver como bien y la gente lo va incluso a aplaudir. Muy ocupado. Y lo va a poner en alta, en grande. Pero sin embargo su esposa, sus hijos, va a decir otra cosa. Y esto no se trata de que solamente la gente te vea como realmente un ministro. Tu familia es tu primer ministerio. La familia es lo primero que debes atender. Porque dependiendo de cómo tú trates a tu familia, ellos te van a ver ministrando en la congregación. Amén, así es. Así es, amén. Interesante, ojalá, porque yo soy de lo que creo, pastora, de que le vale a un evangelista. Ponemos el evangelista porque se ve con más ocurrencia cuando es el esposo que el predicador, ¿verdad que sí? Y a veces la esposa en la casa, pues, averígate con los muchachos, mira a ver el colmado de la esquina, busca la libretica, y él andando para arriba y para abajo, ¿verdad que sí? Y yo creo que no se vería bien, ¿verdad que sí? Predicando él para allá y cuando llega a su casa, pues la mujer la dejó ahí, sin dinero, la dejó sin nada. Y no está en un acuerdo. O tendría que, ¿cómo arreglar eso, pastora? Que el predicador arreglarse con su pareja o salir porque es el profeta de Dios. ¿Cómo? Jamás, amén, jamás. Es que Dios es ordenado. Dios es ordenado. Pero él es el profeta de Dios. Pero debe ser ordenado. Aunque sea el profeta, debe ser. Yo creo que debe ser más. Eso es lo correcto. Que debe ser más ordenado. Más ordenado si es el profeta. Cuando nosotros nos convertimos, con mi esposo y yo recuerdo que él, porque él se convirtió con ese fuego. ¿Cómo se llama su esposo, pastor? Fermín Pérez. Fermín, muy conocido aquí. Cuando él se convirtió con un poco, porque tiene un Señor llamado terrible a través de una revelación. Y recuerdo que él, con poco conocimiento, o con ningún conocimiento, podríamos decir, él le dice al pastor cuando nos encontramos, que era don Oscar Montero, frente a ese trabajo ahí. Sí, le conocimos al ministro Oscar Montero. Y él, con ese punto de servir al Señor y de agradar al Señor, recuerdo que se encerró por una semana completa, 7 días. Yo estaba embarazado de mi niña mayor. Y cuando el pastor va a visitarlo, le dice, ¿cuántos días usted tiene? Y le dice, son 7 días. El pastor, con la sabiduría que tenía, le dijo, mire, como usted está nuevo creyente, yo le sugiero que salga, vaya y descanse, y después usted vuelve y van a haber muchos días. Mi esposo no quiso obedecerle. Y tuvo sus 7 días. Pero después que vimos adquirir el conocimiento, que el Señor lo llama al pastorado, que él tuvo que hacer lo mismo. Entonces dice, mi pastor tenía razón. Mi pastor tenía razón. Qué bueno.
Y no solamente eso, no solamente porque su cuerpo físico fuera a sufrir, sino que también dejó una familia. Yo estaba embarazada y debía cuidar de mí. Pero él en su ignorancia quizás no lo sabía. Después lo supo y entonces entendió lo que su pastor le estaba diciendo. Qué bueno. Yo sé que hay mucha gente ahora mismo escuchando este consejo de parte de Dios para su vida. Porque las esposas demandan, ¿verdad? Que sí, de atención, de detalles. Y quizás el hombre no presta mucha atención en detalles y cosas, pero sí la esposa. Y yo sé que hay muchas esposas de pastora que están corroborando con lo que usted acaba de decir, pastora. Muchas esposas de predicadores. Claro, Anel, porque hemos sido víctimas. En algunas ocasiones las esposas de los pastores han sido víctimas. No quizás porque el pastor sea un mal pastor, porque a veces se malinterpretan, no es que necesita una orientación. Necesita una orientación. Necesita orientación. Y qué bueno que ahora hay muchas personas que se dedican a orientar a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales. Qué bueno que se está orientando, aunque todavía falta más. Hay mucho que hacer todavía, pero seguimos trabajando, no vamos a cansar, vamos a seguir. Amén, amén, amén. Pastora, ¿cómo lograr dentro ya del matrimonio restaurar esas heridas? Esas heridas que ya se han causado, que el hombre quizás no le da golpe, literalmente no le da una galleta, pero sí que le da palabras duras que hieren más que una galleta. ¿Cómo restaurar esa herida de esa pareja que nos está escuchando ahora mismo? Y dice, es cierto, la pastora Mari tiene razón en lo que está diciendo. Y ellos están juntos ahora mismo y dicen, y se está prometiendo que van a cambiar. ¿Qué consejo le podría dar para iniciar a cambiar esto? Porque yo sé que a veces por un perdóname entonces y te ofendí, de esa forma así arrogante, yo sé que eso no es suficiente. Yo le pedí perdón, no me quiso perdonar. En primer lugar, debe trabajar duro. Debe trabajar duro. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver la película Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra. ¿Tú la has visto? Te aconsejo que la veas. Cuarto de Guerra. Te la recomiendo. Te la recomiendo. Es una película Debe estadounidense. anotarla, que la voy a ver. Cuarto de Guerra. Sí, se llama así. Nosotros la vimos en la iglesia. Tiene un buen mensaje. Esa película trata de una señora que tiene un cuarto donde ella, todas sus peticiones, ella la va archivando. Y cuando el señor le contesta a esa, entonces archiva otra y archiva otra. Y ella conoce a una muchacha que se llama Elizabeth. Y Elizabeth tiene problemas con su pareja porque él tiene a otra persona. Y ella le enseña, ella trata de enseñar a Elizabeth cómo debe permitir que su esposo venga a los pies del Señor y que ella lo pueda perdonar. Y ella le dice incluso cómo debe sacar a Satanás de su casa, hasta eso, ella le dice. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando el hombre se reconcilia con el Señor y viene y ella sabe que se reconcilia, ¿sabe lo que hace él? Él le lava hasta los pies a su esposa. Él le lava hasta los pies. Esa película es tremenda, tremenda. Dándole a entender que él quiere que ella lo perdone y que lo perdone realmente. Amén. Él se ganó el perdón de su esposa y ella lo perdona. Por eso te decía que hay que trabajar duro. No es trabajar duro echando un día de trabajo. Es trabajar duro sanando las heridas que se crearon. Porque hay personas que vienen de ahí, de ese mundo, donde han marcado a sus esposas con golpes. Incluso tienen marcas que se le hicieron sus esposos. Y una persona que te hiera de tal manera es terrible, es fuerte en él. Tremendo. Menos mal que tenemos ministros que se prestan para aconsejar. Usted como pastora y muchos ministros que nos están escuchando ahora mismo como encargados de grandes grupos de iglesias, tienen un compromiso fuerte, muy fuerte, de soltar ese consejo. Yo sé que a veces los pastores están cansados, quizás tienen mucho compromiso, pero eso es importante siempre, sacar ese tiempo para aconsejar, porque siempre hay una pareja que necesita un consejo, y el consejo pastoral es como decíamos, como el clavo ya hincado, cuando uno lo machaca hasta donde va, entonces lo remacha. Para que no se salga. Amén. Pastora, una última palabra a esa audiencia que está escuchando ese tema interesantísimo del perdón. Bueno, Anel, darte las gracias a ti una vez más y decirle a los que nos están escuchando que, como decíamos al principio, es difícil, pero no es imposible. Es difícil el perdón en algunos casos, pero no vamos a rendirnos y decir no. Vamos a decir que sí se puede y que nuestro Dios está esperando que si nos hemos ofendido, seamos capaces de perdonarnos unos a los otros como Él nos perdonó. Como Él nos perdonó,
debemos nosotros perdonar. Wow, tremendo. O sea que si no perdonamos, No podremos ser perdonados, según la Escritura. si no perdonamos, No podremos ser perdonados. que Dios nos ayude y tenga a nosotros misericordia. Amén. Muchas gracias, mi querida María Magdalena Cedeño, cariñosamente la pastora Mari de la octava MI en el sector de Villacerro. Gracias por acudir a esta invitación. Yo sé que los pastores siempre vienen ocupados, con mucho que hacer, y usted con mucho amor me dijo que sí que podía. Le agradezco y espero que Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre usted, sobre su vida, su familia y ministerio. Amén, amén, amén. Gracias, amén, gracias. Gracias a usted también que ha estado con nosotros desde el inicio en este programa Los Pies de Jesús. Gracias a usted que nos ha sintonizado a través de la red de nuestro Facebook y también de YouTube. Ya tenemos nuestro canal de YouTube. Todas estas entrevistas que realizamos aquí están en nuestro canal de YouTube, Anel Peña. Entre ahí, suscríbase y ya usted sabe, para que disfrute de todos estos buenos consejos que estos ministros van dejando para que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Será entonces hasta el próximo viernes cuando estaremos en esta misma hora y en esta misma programación. Dios le bendiga y hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde.